para que nos analice la política y a los dos les abro el tema porque esto también es política. Gonzalo también es política y nos duele un poco a todos, más allá del resultado, ¿no? Y de qué lado puede estar uno parado, que se hayan aprovechado de Gonzalo, que no sabía que eso era trampa y que está penado y le pagan 30.000 pesos por meterse un cuarto oscuro a robar boleta. Sí, totalmente. Que no, perdón, no le pagaron. Bueno, encima. La verdad, pobre Gonzalo, porque lo hicieron cometer un delito. Claro. A veces, cuando uno quizás no conoce a dónde tiene que ir o qué es lo que tiene que hacer, asume que lo que te dicen es verdad. Totalmente. Y vas confiado de eso y finalmente pasó lo que pasó. La verdad, es más de lo mismo. Ahora sí, cuidado también, y esto lo digo no en términos generales, y no tratando de defender a alguien, cuidado también en creer que si te contactaron por mensaje, si vos no viste a la persona, si no sabes que esa persona que te contrata milita en, capaz que incluso dijeron que era de La Libertad Avanza solo para decir que eventualmente si te toca que te cae una denuncia... Como para de un lado y del otro. Claro, porque no sabemos si en verdad era de La Libertad Avanza la persona que lo contrató. Entonces, ahí sí tiene que actuar la justicia. Pasa que cuando entra el cuarto oscuro... Bueno, está bien. Tiene que actuar la justicia. Sí. Y lo importante me parece, Gira, en este caso, de dar la cara de Gonzalo. Decir, perdón, no sé qué hice, pido perdón, estoy arrepentido. Y cómo funciona, sigue funcionando la sucia política en algunos puntos que parece no cambiar más. Bueno, hay rasgos en esta elección, ¿no? Digamos, de vieja política, pero pensaba qué importante la educación cívica, qué importante, volver a contar cómo es el proceso electoral, qué vale, qué no vale, para que no aparezcan estas situaciones donde, bueno, es comprensible que pueda aducir, que desconocer, que, o sea, esta idea de, bueno, no sabía que era un delito, viste, pensar que es una picardía o que es, bueno, no sé, una forma, un ganapán, pero muy importante volver a insistir con, digamos, pero también defender la democracia significa educar para la democracia, entender cómo es el proceso, qué cosas valen, qué cosas no valen. No vale sacar boletas del cuarto oscuro, ¿no? Me parece que es algo que es como un piso que la ciudadanía en general reconoce, lo sabe. Y si valiese, bueno, me parece que no habría todo este esquema de movilización más sotoboche, ¿no? Claro, y Sheila, y sí, yo pienso en lo desencantada y apática que está la gente frente a la política. Y encima se les suma esto, ¿no? Que los líderes políticos en los barrios, que son los que deberían estar en mayor contacto con la gente, con los pibes como Gonzalo, tienen que estar soportando justamente estos mecanismos que te alejan cada vez más de la política, porque son mecanismos turbios que no te hacen creer en que están pensando en mejorarte tu calidad de vida. ¿Cómo se hace para volver a enamorar a la gente como Gonzalo, que ya dijo, yo soy apolítico, yo no creo más en la política? Sí, yo igual creo que sería cuidadosa respecto de en qué medida algunos casos, ¿no? Digamos, que forman parte también del folclore electoral, no empastan y ensucian todo un proceso electoral que en general fue, o sea, estuvo caracterizado como normal, no objetado por ninguna de las partes, ¿no? Digamos, ahí hay un rol muy importante de los fiscales. Entonces, es cierto que aparecen estas perlitas, pero en general el proceso electoral parece haber sido limpio, transparente, por la vía que se tenía que ir. En las buenas de la ley, ¿no? Claro. Digamos, sabemos que en todas las elecciones hay pequeñas picardías, pequeñas cositas. Digo, es muy amplia la diferencia para hablar de... Es parte del folclore. Pero hay un reconocimiento, además hay un reconocimiento de los dos grandes espacios de la escena de transparencia electoral. Me parece que es importante poner el foco ahí porque si no termina desvirtuándose algo muy importante para dirimir cómo es la preferencia de los bonaerenses o de los argentinos respecto de su dirigencia, ¿no? ¿Quién ganó y quién perdió ayer? Gonzalo se fue de línea, le contamos a la gente, el equipo de Neo Nardini lo ha contactado para ver cómo seguir con el tema del laburo. Dale, bueno Marco. eso. Perdón. ¿Quién ganó y quién perdió ayer?
Bueno, sin lugar a dudas ganó Axel Kicillof. Sí. Ganó, yo Ajá. te diría, por partida doble, le ganó a una escena que se plebiscitó y eso significa le ganó al gobierno nacional, le ganó también o ganó algo del orden de la interna, ¿no? Digamos, el gobernador tomó la decisión de desdoblar incluso en contra de la decisión de otra parte de la dirigencia del peronismo. Logró hacer valer su opinión y la verdad que tomó riesgo y tuvo una buena elección. ¿Se convirtió en un factor ordenador Kicillof, dice usted, dentro del peronismo? Ordenador me parece que es mucho decir, digamos, hay todavía una situación difícil. Sería injusto también atribuirle el triunfo plenamente a la figura de Kicillof. También Cristina tuvo lo suyo, también Sergio Massa tuvo lo suyo, pero sí está claro que la decisión de desdoblar fue una decisión a contrapelo o sin anuencia, incluso de Cristina, que cuestionaba la decisión, con lo cual creo que ahí hay un elemento. Ahora, ¿fue importante la figura de Cristina? ¿Fue importante una Cristina además presa en esta elección? Muy probablemente, muy probablemente. Es una buena pregunta. Ahora, Fratamico, te sumo en esto, hablando también un poco del terreno económico, porque ayer el presidente advirtió que reconocía la derrota y que incluso iban a hacer una profunda autocrítica. Pero hoy, a partir de esta mesa que están llamando a los gobernadores, se habla de una mesa política, de un cambio de rumbo interno político, pero no de horizonte económico. ¿Es nuevamente un error el no ver que hay errores también en lo económico para usted? ¿Para vos? No creo para nada eso. A ver, más allá de analizar las decisiones actuales del gobierno nacional, vuelvo a lo que es la elección de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el gobierno sí cometió un error, que es nacionalizar la elección. Eso está claro. ¿Sí? Porque la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué lo hizo en la provincia de Buenos Aires y no lo hizo en otras provincias? Porque tuvimos otras elecciones desdobladas. ¿Sí? Tuvimos Salta este año, tuvimos la convencional constituyente en Santa Fe y otras elecciones en distintas provincias. En la ciudad de Buenos Aires nacionalizó. En la ciudad de Buenos Aires en y Corrientes en PBA también fue, quisieron nacionalizar. En Corrientes también fue Karina Milei. Intentaron darle un espaldarazo desde el gobierno nacional. No, ha habido situaciones de nacionalización fuera de la provincia de Buenos Aires. ¿Será Pero, porque Axel sí, se estaba jugando su proyección nacional y Ahora, lo sintió un poco más personal en ese sentido por la No, es figura por la que estaba cantidad de del otro votos. lado? Es por la cantidad de Ni votos. hablar por el porcentaje del La padrón. Libertad Avanza se jugaba que si le iba bien en esta elección provincial, eso podía llegar a prepararlo muy bien para el 26 de octubre. Correcto. Vos tenés una cantidad de electores tan grande que si te genera un resultado muy importante te prepara para octubre. En este contexto, lo que dice el gobierno es que solo tuvo que ver con errores de campaña y no con el modelo económico y que van a seguir con lo mismo. Bueno, si me permiten, vamos a ir al móvil. Ahí está Fernando Moreno en Casa Rosada. Hoy fue un día de reuniones desde temprano. Después el presidente estuvo reunido con el BID y hubo reuniones también a la tarde. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena Muy noche bien, para vos, muy para bien. todo el equipo. Sí, así como vos lo estabas comentando, una jornada ajetreada, la de la Casa de Gobierno, que comenzaron a reunirse los funcionarios de primera línea desde muy temprano. De hecho, a las 9:30 llegó el ministro de Economía, se reunió con el presidente del Banco Central de la República Argentina, porque querían ver cuál iba a ser el desarrollo de la jornada financiera, cómo iba a abrir los mercados particularmente, si bien es cierto que había una proyección de cómo se iban a comportar y ellos los querían ver de primera mano, por eso también fueron partícipes de la primera reunión de gabinete que se reunió a las 9:30 de la mañana de hoy, se extendió por 2 horas, luego hubo una suerte de interpaso, de break, vamos a ponerlo con esos términos. A las 2:30 se volvieron a reunir ya con otros, con otra agenda, pero bueno, los mismos ministros, y en donde se anunció a las 6:30 de la tarde más o menos que se iba a conformar una mesa federal que iba a involucrar o que iba a incluir a los gobernadores que quisieran sumarse a esa mesa. Lo anunció Adorni, lo hizo a través de la red Twitter y bueno, y había dicho que esta mesa federal era para
ver cuál iba a ser el rumbo que iba a tomar la economía, entre otras cosas, de aquí en adelante y seguramente también con vistas a lo que va a pasar dentro de 7 semanas, que es la nacional de octubre, ¿no es cierto? Sí. No, mira, lo que termina haciendo el gobierno con esto que nos cuenta Fer es plantear que de estar específicamente en la campaña pareja con Lule Menem, prácticamente encargados absolutamente de todo, y Karina Milei, en este caso lo que se hace es sumar a otros protagonistas y tratar de hacerlos responsables de todo lo que viene de acá a octubre. Y ahí lo cuenta Adorni. Fíjate que arma una mesa nacional y pone Karina Milei, Guillermo Franco, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem, junto con Adorni para convocar incluso a los gobernadores. Abro la pregunta, Zunino de un lado, Gira por otro, con el amigo Fratamico. Zunino, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿Bien? va? Bien, Gracias bien. por venir. ¿El bonaerense qué se expresó este domingo? ¿Es un apoyo al peronismo o un voto en contra de las medidas de Milei de estos 2 años de gestión? ¿Qué piensa usted? Son las dos cosas. Una parte, el votante peronista es bastante firme, digamos, si lo comparamos con elecciones anteriores, mantuvo una cantidad de votos similar, pero a la vez algo se agregó de votante independiente, suelto, que definió su voto última hora, que fue enojado con la economía, enojado porque no llega a fin de mes, a castigar al gobierno de Milei. Creo que eso explica una diferencia tan grande que quizás no pronosticamos en las encuestas. Por eso yo pensaba estas elecciones como un gran plebiscito, un gran paso de Milei sí, Milei no. Gila, y te sumo en esto. ¿Crees que en algún punto lo que se midió principalmente fueron los 2 primeros años de gestión y por su contrapartida, Javier Milei sobreestimó sus logros? Mira, estoy de acuerdo en lo que afirmas en la pregunta, plenamente. ¿En sin qué? lu- ¿El plebiscito? En que fue un la gran idea del, la plebiscito. idea del El gran paso. plebiscito y la idea de la sobreestimación de lo actuado, ¿no? Digamos, algo del orden de la soberbia o de un exceso de autoconfianza. Sin lugar a dudas, creo que lo peor que podía hacer el gobierno era nacionalizar, plebiscitar la gestión nacional, y fue algo que se hizo desde el primer momento y hasta el último. Vos fíjate que hasta el miércoles, jueves, día de cierre de la campaña, Milei le puso el cuerpo a la campaña, ¿no? Esta idea de ponerle el cuerpo por un puñado de votos. Fue a Moreno, nacionalizó la campaña, es interesante porque nacionaliza la campaña tratando de movilizar algo más. Creo que el gobierno no se veía venir este resultado. Creo que fue una sorpresa para todos, incluso ¿Qué para fue el la sorpresa? ¿El oficialismo. resultado de la tan grande diferencia? Claro. La distancia. El peronismo tenía en ese momento ventaja, pero creo que nadie imaginaba una distancia tan grande, Claro, ¿no? dentro del Digamos, la gobierno, magnitud. sí. La magnitud, la relación, la distancia, que bueno, que creo que tiene una explicación a lo que decía recién Zunino, que es la movilización del universo peronista y la desmovilización, a la dificultad para movilizarse del universo no peronista opositor, ¿no? Dentro del gobierno esperaban como lo peor 6 puntos abajo. Eso era lo peor dentro del gobierno. Imagínate salir como salió. Cuando terminó de dar los datos, sube Axel al escenario y la gente empieza a cantar. Se siente Axel presidente. ¿Es adelantado todavía a ver a Axel Kicillof como un candidato a la presidencia de la República? Mira, falta mucho. O sea, Axel, sin lugar a dudas, después de este triunfo, está llamado a tener un protagónico, sin lugar a dudas. No hay dudas de que va a capitalizar este triunfo, pero falta, para el 27 falta tanto. Recordemos el fenómeno Larreta, ¿no? Que se calzó el traje de presidente y creo que Pensé que veníamos con el ejemplo de Emilio Iglesias, pero ya venció el ejemplo de Emilio Iglesias. No. Ese ejemplo... Está vencido ya. Tenemos que ir a buscar Ejemplos a nuestros nuevos. padres. No, más recientes que lo puedan entender, que lo puedan entender los jóvenes de hoy, que serán los mayores de Las mañana. nuevas canciones no. Absolutamente. Bien. Hay algo Ahí del orden va. de nueva canción, pero bueno, el fenómeno Larreta tiene que ver con eso, con que se calzó el traje previamente. Una parte importante de la dirigencia también le ayudó a calzarse ese traje, ¿no? Esta idea de te visto y te unjo como futuro líder de la Argentina. Y bueno, hasta que las cosas no suceden. Por eso creo que el tiempismo
¿no? Digamos, manejar los tiempos es importante. Vos sabés que ayer veía, por supuesto veía los dos discursos, tanto del presidente como del gobernador, y ¿viste el atril, Sí. el atril de Kicillof? Sí. Que decía sumar fuerza. ¿Cómo es exacto en exactitud? Ahí lo estamos viendo. Sumar fuerzas. Sumar Sí. fuerzas. Gracias, Dire. Es interesante porque empieza a resignificarse esa idea de sumar fuerzas. ¿Qué significa sumar fuerzas? ¿Amplitud para el peronismo? Consensos, aliados. Mira, Peronismo- ¿Aliados? Todo lo que perdió sea, ¿Un también peronismo plural? el Peronismo gobierno más. de Javier Milei. Porque Javier Milei empezó en su primer año de gobierno de alguna forma demostrando que podía sin tantos legisladores porque conformó alianzas y ahora llegó a estas elecciones aislado y peleado con Sí. todo el mundo. Se peleó con los gobernadores, se peleó con sus propios aliados que lo acompañaron en todas las reformas que mantuvo adelante y se peleó con gran parte de la sociedad, jubilados, discapacitados y con el 40% que en las encuestas, no me va a dejar mentir Zunino, te dicen que no llegan a fin de mes. Él Igual diciendo que en ese caso habría cadáveres. en Acá las calles. Kicillof está buscando hacer no solo todo lo contrario a lo que hace el presidente Milei, sino además buscar hacer algo parecido a lo que hizo Néstor Kirchner después del 2003, que es crear una especie de transversalidad, es buscar sumar a todo el kirchnerismo, a todo el Frente Renovador, a todo el peronismo de centro y si es posible a otros sectores que puedan sumarse a una especie de coalición que tenga en contra a el presidente Milei. Interesante. igual Ahí me voy, acordé. Mati. También Pero lo me había quiso quedado, hacer Alberto, me había quedado perdón. frata. No, un detallecito también que a mí me parece que no hay que dejarlo de lado, que es que el hecho de que ayer hayamos tenido elecciones fue decisión del gobernador. ¿Sí? Sí. ¿Por qué fue decisión del gobernador? Por entender de que si las hacían junto a las nacionales perdían también. Entonces, así como mencioné que fue un error del gobierno nacional nacionalizar la elección, tampoco hay que decir ya Axel presidente. ¿Por qué? Porque separaron la elección justamente por miedo a que pierdan en el octubre. Entonces, cuidado, no nos anticipemos, falta un montón. 7 semanas. Gina, No, un montón para el 27, Pero el digo, número- ¿eh? No, y tengamos- para, para el y para el 27. 26 también falta un montón. Pero, el pero de para mí, octubre, Para nada. octubre Todo lo falta que- un montón. Para octubre falta un es montón. mañana, eso. es Para mañana. octubre En falta un Argentina montón. Por puede eso te digo, pasar todo. el número que se nos viene es octubre, 7 semanas. Los que transitamos ansiedad, pongámosle número, por son favor. los 50 días más largos. Más largo. Más largos. Hablemos de Cristina Fernández. Ayer se dieron a conocer los números, salió Cristina al balcón, salió Kicillof, salió Cristina al balcón. De alguna forma ella quiere estar en la foto y no puede. ¿Cómo puede llegar a estar Cristina de aquí a octubre? ¿Qué papel puede jugar? Bueno, Cristina es una pieza central de Fuerza Patria. Digamos, o sea, pretender que este triunfo del gobernador va a opacar su figura parece un poco naif, ¿no? Digamos, de hecho, el electorado peronista pide unidad. Pide unidad. Bueno, Máximo ayer en la foto no estaba. Es cierto. Máximo tuvo que haber estado. Pero Cierto, lo nombró en el tampoco. lo nombró en el audiolibro este que hace siempre que aparece. Y Máximo, que lo dice al final. No, Me no, pareciera pero- que lo resalta todo el tiempo. Y en un acto de Axel, todo tiene una lectura, Pero vamos. Máximo tuvo que Se haber estado en el ríe, escenario. Gila, pues sabe que tengo razón. Quería preguntarle a Zunino, para variar un poco también las opiniones. Hace 3 meses cuando gana el oficialismo en la ciudad, dijeron, hagamos por la provincia con un optimismo que causaba asombro en ese momento. Hasta hace un mes y medio ese optimismo y esa sospecha, ese rumor cobraba fuerza. ¿Qué pasó? Y yo creo que Milei construyó sin quererlo su propia trampa, un poco por la expectativa que le generó la elección de la ciudad, como decís vos. Gila decidió nacionalizar la elección y finalmente lo peor que le podría haber pasado, se nacionalizó, se plebiscitó el gobierno de Milei en uno de los territorios más complejos. Santiago del Estero, Formosa, Buenos Aires, no había ganado ni siquiera en el balotaje. Eso por un lado. Después la figura de Kicillof me parece que es el gran ganador de la jornada de ayer. Sin ninguna duda, tiene el desafío de gestionar 2 años más allá de ser presidente, candidato. Creo que nadie está pensando en eso en su entorno, me imagino. Pero el primer obstáculo que tenía para la gestión era el conflicto interno. Nadie le discutía que fuera honesto, nadie le discutía que fuera un buen gestor, sí le discutían la pericia política. Creo que quedó claro que tiene pericia política, que tiene expertise, compitió en 4 elecciones, ganó en 3 y empató en 1, Kicillof.
Creo que son un montón de datos que dan cuenta de una figura que hay que por lo menos tener en cuenta y que los campamentos peronistas hacia adentro van a mirar de otra manera a partir de hoy. Y logró una unidad que del otro lado, como decíamos antes, parecería ser porosa o parecería estar destruyéndose. Y te pregunto, Gila, nuevamente, María Eugenia Vidal en una entrevista dijo algo que me pareció interesante, que el gobierno de Javier Milei solamente soportaba, toleraba dos tipos de vínculos, o son súbditos o son enemigos. ¿Vos creés que ahora, con este golpe, baño de realidad, el gobierno de Javier Milei o el mismo presidente va a poder aceptar una tercera forma de vincularse con las personas que tal vez no piensan de la misma forma que él? Bueno, eso es parte del juego democrático, ¿no? Parece difícil, ¿no? A la luz de las decisiones de hoy, ¿no? La conformación de la mesa política integrada por todos los actores que estaban en tensión. No sé, tengo la impresión de que hay dinámicas vinculares que tienen una impronta personal, pero que están reñidas con la lógica política. Y la lógica política en democracia exige tratamiento en calidad de iguales, porque los actores políticos en definitiva también tienen el reconocimiento son actores justamente porque claro, tienen representación, reconocimiento electoral. Así que es interesante la apreciación. Yo creo que acá por parte del gobierno hay errores actitudinales. Los primeros errores fue, bueno, la pretensión de purismo, ¿no? Digamos, la expulsión de los más cercanos. Recordemos el fenómeno Marra, uno de los primeros expulsados, ¿no? ¿Y de quién fue esa idea? ¿De Karina? No, ¿de Karina? Karina fue la que no quiso, por ejemplo, generar algunas alianzas en las elecciones provinciales, quiso que sea puro, la libertad de avanza pura. El purismo, de alguna forma puso sin un lugar obstáculo. A dudas. Y la verdad que el punto de quiebre en el armado, o sea, el armado electoral tuvo consecuencias políticas de otro orden, porque pelearse con los gobernadores, no buscar los acuerdos con distintos gobernadores en el armado, después implicó distintas derrotas en el Congreso, ¿no? Digamos, sobre temas que son muy sensibles a la población, discapacidad, jubilados, ¿no? Digamos, como una serie de elementos. Ahí vos ves cuán importante y cuánto incide el armado electoral en la lógica política, ¿no? Frata, ¿pensás que el famoso 3% pegó más duro de lo que se esperaba? Sí, totalmente. ¿Y qué te pasa con eso? A ver, particularmente yo Porque creo... sería en un gobierno de otro tipo, sería el fusible Karina. Sí, normalmente sí. ¿Pero hay fusibles en este gobierno? Puede llegar a verlos. También hay fusibles en la medida en que uno tenga equipo, ¿sí? Que después ese propio equipo también se convierte en fusible, porque sabemos que si alguna persona se la manda, por decirlo de alguna manera, y terminás yéndote. Pero sí, es cierto lo que vos decís, y particularmente creo que si vos a la sociedad, digo, hay una característica que a mí yo la celebro del presidente, que es su honestidad, ¿no? En su forma de ser, digo. En su forma de ser y de enfrentar las cosas y decir, che, miren, está pasando esto, y siempre fue así, ¿no? Milei, siempre, algunos le decían que tenía malas formas, pero siempre fue así. Pero, por ejemplo, cuando dice ratas, bueno, ¿lo celebrás o no? No. Yo digo, que no se celebro la odia honestidad. a los periodistas. Yo celebro la Pero viste honestidad. que honestidad también se Un confunde. segundo, permiso. Sí. Celebro la honestidad de Milei. Ahora, bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos decís que sos honesto, vos decís que sos diferente a los demás, vos decís que venís a cambiar las cosas, al mismo tiempo vos también decís y contás lo que es tu plan económico, porque él lo contó, ¿sí? Y la gente lo votó en su momento, lo bancó. El problema es que ese plan económico, obviamente, en términos, en el liberalismo, vos sabés que un plan económico no vas a tener reactivación inmediata, porque la reactivación inmediata la tenés inyectando plata desde el Estado, ¿sí? Cuando vos confías en el privado para que se genere una reactivación económica, es un proceso largo, no es un proceso un día para otro. Eso implica que vos tenés que hacer cosas en el tiempo. En el medio la gente tiene que comer, Bueno, tiene ahí que está el vivir tema. básicamente, los
jubilados tienen que cobrar la jubilación. Ahí está el tema. Los discapacitados tienen que tener los pañales, los Entonces, medicamentos. cuando vos sos honesto y le decís yo soy diferente, bancate este ajuste porque yo soy diferente y vamos a cambiar las cosas, y después cuando pasa lo que pasó, con esto que me decís Fede, ¿sí? Y De la público gente agarra y conocimiento, ¿no? dice, che, pará, pero me defraudaron. Claro. Sí. Entonces ahí se ve la reacción. Fue honesto, ¿sí? bastante honesto el presidente Milei, 3 o 4 meses después de que ya había asumido. No le podemos pedir mucho porque ningún político puede decir exactamente lo que va a hacer. Cuando en las elecciones y en la campaña del 2023 se le preguntaba qué iba a pasar, a él, a Marra, todos decían, en muy poco tiempo se va a notar la mejora en el poder adquisitivo. No pasó, Bueno, ¿eh? Eso Perdón. no iba a pasar, no iba a ocurrir, y es lo que ocurre en todo político que necesita convencer. Te escucho, Me Zúñiga. quedé con el argumento de la honestidad que no me cierra para nada. Imagínense que en Para mí cualquier honestidad es interacción, otra cosa, en pero bueno. cualquier interacción social nosotros dijéramos lo que pensamos verdaderamente. Yo me cruzo con un montón de gente que no me cae bien, pero la trato bien todos los días. Con la que no coincido lógicamente, pero trato de que fluya la relación. Le decís Me parece el que no hay 3% manera de de lo que constituir pensás. un lazo social, una Claro. sociedad, una comunidad, solamente siendo honestos. Y si encima el número uno de la sociedad es demasiado honesto y encima es agresivo y constituye una política de ajuste que le está molestando a la gente, y a la gente no solamente le molesta el ajuste, le molesta que se celebre el ajuste, de una manera a veces un poco pasada de rosca. Entonces el tema de la honestidad, que vos lo ves como un valor, me parece que se puede ver tranquilamente como todo lo contrario. Pero ¿no te sorprendió? Pero vos hiciste un agregado que es muy bueno, que es la agresividad. Honestidad no necesariamente implica no ser agresivo, ¿sí? Entonces, vos lo agregaste también. Entonces, la agresividad es otra cosa, no es honestidad. Pero Milei es Entonces yo agresivo. dije celebro la honestidad, no dije celebro la No agresividad. se podría vivir ¿eh? en una sociedad en la que todos fuéramos 100% honestos y dijéramos todo lo que pensamos en todo momento. No, la cuestión es la forma. Es el presidente, Entonces, lo que dice el presidente tiene un impacto Por eso, muchísimo vos superior a estás lo que hablando dice cualquiera de sobre la forma, nosotros. yo hablo acá. sobre el fondo de solo la honestidad. No estoy diciendo que que diga las cosas de buena Pero, manera. Frata, el presidente tiene maneras violentas, formas violentas de decir las cosas, a veces. No lo niego. ¿Qué le voy a hacer? Es así. Dale, Rochi. Digo, Sí, más allá de las formas que obviamente dan para un debate aparte de muchas horas, porque realmente es un tema que impuso en la agenda Javier Milei, la sumo a Lucía Klug, que es diputada provincial, y te pregunto, Lucía, ¿cómo analizaste vos las elecciones? ¿Crees que la gente percibió o interpretó estas elecciones provinciales como un mecanismo para ponerle un freno a Javier Milei y decirle, che, por acá no me gusta, quiero que vayas por otro lado? ¿O directamente le están marcando, quiero otro cambio de gobierno, quiero otro color político gobernando el país? Bueno, yo las elecciones las viví con muchísima esperanza, te imaginarás, porque bueno, veníamos de una seguidilla de eventos muy preocupantes para la República Argentina, y si este domingo esta situación se validaba, era realmente una situación muy preocupante, y en cambio vimos una reacción muy fuerte del pueblo argentino, que no se resigna a tener este gobierno que le miente en la cara, que no es ni honesto, recién estaban debatiendo un poco sobre esto. Bueno, para mí muy honesto además no es. Todo lo contrario, pero tampoco se resigna a perder todos los derechos que ha conquistado, que ha sabido conquistar el pueblo, así que vivimos una jornada con muchísima esperanza ayer a la noche, y para mí obviamente es un freno, es un pedido de cambio de rumbo que obviamente se tiene que rectificar en el mes de octubre, pero que en el fondo los bonaerenses, y no tan en el fondo porque ha quedado en evidencia, nunca quisieron el gobierno de Javier Milei. La provincia de Buenos Aires, Javier Milei nunca ganó una elección, esa es la realidad. Milei perdió en todas las instancias en las cuales participó en la provincia de Buenos Aires, y esta no fue la excepción. La diferencia que vemos acá es que la pérdida de votos de la Libertad Avanza respecto al 23 es enorme, ¿no? Lo veíamos recién en el gráfico, y me parece que ese es el dato político, ¿no? Que los bonaerenses al menos le están diciendo que no. Hay que ver si eso se refleja obviamente en el resto del país. Hay que ser cautelosos, pero también saber que en la provincia de Buenos Aires se le ha puesto un freno a este gobierno de miseria, de crueldad, y además bastante coimero, ¿no? Como hemos descubierto en estos días. Liviano, está bien, entendido. Sí, ya sabemos que te tenés que ir, la última te dejo. ¿Qué imaginás, o si el puntapié inicial de quizás un nuevo Javier Milei, no lo sé, es su discurso de bancarse la derrota? Sí. Bajado de tono, pareciera conciliador. La reunión de hoy, ¿esos son primeros pasos de un Javier Milei distinto o vamos a seguir viendo el mismo? ¿Qué te imaginás? Mira, ayer lo que vimos es ambivalencia. Vimos un tono muy bajo, vimos la disposición a la autocrítica y también redoblar el rumbo. Entonces, es un combo, es muy cuántico.
blanco, es sí, no, es cambio y continuidad en simultáneo. Es un fenómeno interesante que genera para todos los gustos. También en esa misma dinámica corre el riesgo de no conformar a ninguno. Entonces, eso es lo mismo que puede ser un activo, puede ser un desafío. El otro elemento es, bueno, hoy, la gestualidad de hoy fue, bueno, acá hay algo para hacer. Convocatoria, todo el día activo, todo el día de reuniones. Las presentaciones finales son una mesa política, o sea, está tratando de ordenar el frente interno. Hay que ver en qué medida hay una escucha activa de qué significó ese resultado electoral, ¿no? Digamos, tratar de entender el sentido del voto. ¿Por qué la votación salió como salió? Y eso significa, o sea, yo creo que tiene que ver con una oxigenación, tiene que tomar medidas, oxigenar el gabinete, mostrar una disposición al cambio, a la corrección de rumbo. Bueno, veremos. Hasta aquí lo que hemos visto es un presidente bastante atípico, que ha logrado mucho con un caudal asociado a la opinión pública, ¿no? Digamos, fíjate que la adhesión de la opinión pública es lo que ordenó la política, Sí. ordenó el fenómeno hasta ahora. Bueno, cuando eso entra en crisis, ¿cuáles son los instrumentos, las herramientas del presidente? Todavía no lo sabemos. Yo creo que es lo que vamos a ir descubriendo en los días que siguen. Gila, Gracias, Gila, por estar, algo cortito. Sí. Cuando sale Milei anoche, sale a hablar y dice, perdimos. Pero no dice, y felicito a la fuerza que ganó. Sigue de largo. Es cierto. ¿Cómo se lee eso? Cortito. Mira, primero decirte muy buena la observación. A ver, es parte de la dinámica, de interacción del presidente en relación con esto que preguntabas vos recién de subordinación o enemistad. Por eso creo que de alguna manera fue la parte de la contestación que tuvo Axel en su discurso, que salió después, que es, señor presidente, llame. Claro. ¿No? Digamos, es difícil. Todavía no llamó, parece. La No, y no va a la llamar. democracia No va sin a ida y vuelta, la democracia sin diálogo no funciona. La democracia es esencialmente diálogo de la diferencia, diálogo de los diferentes, diálogo de lo multicolor. Bueno, sí, y tampoco sirve como mensaje de institucionalidad hacia el afuera. El que está tanto pensando justamente en el riesgo país, en la macro, en cómo nos ven los otros países Así del mundo, arrancó el me lunes parece en el que lo que mercado. falla o falta son esos gestos de institucionalidad. Gila, como siempre, es muy enriquecedor tenerte en este Bueno, programa. un Te placer agradecemos acompañarlos. Y te convocamos para la próxima. Un placer. Gracias. Zunino, ¿vos ves otro Javier Milei? ¿Ves uno nuevo, un más conciliador, un Javier Milei del diálogo? ¿Un poco del cierre del discurso o Si pensamos en el Javier Milei y el personaje que constituye, la imagen que proyecta, no creo que sea muy distinto, aunque ya cambió en el último mes. Ya Milei había dicho, voy a dejar de insultar, hay algo distinto. Creo que sí, respecto a la foto de la mesa y a la conformación de la mesa, el gobierno tenía que hacer algo, tenía que ordenarse para adentro, porque si no, la descoordinación hacia afuera iba a ser problemática. A mí, como estrategia, me suena muy trillada. Me acuerdo la última mesa la armó Alberto Fernández después de haber perdido el La Paso en 2021. qué ejemplo picante pusiste, ¿eh? No, pero real, ¿eh? No, pero lo Porque, digo real, porque un gobierno que quizás podrían está dentro de los peores de la historia de la democracia, digo. Claro, quizás el recurso podría haber sido otro. Por eso. Cómo mostrarlo, porque después me parece como crítica, por ahí estoy un poco picante, hoy estoy un poco cansado y me pasado gusta. de rosca, pero nada, creo que es un presidente que le habla mucho al mercado. y Pero el mercado no le respondió como él esperaba el lunes. Bueno, pero el presidente está muy enfocado en hablarle al mercado, en hablar entre sí. Una mesa de diálogo dentro del gobierno es hablar entre sí. Creo que lo que tendría que hacer, y sería muy importante, es escuchar a la gente, ¿no? Claro, y hablarle a la mesa. gente, Y dejar de hablar hablarle con a la gente. Creo que política para hablarle a la gente. eso está faltando. El en Milei de gobierno. campaña, el Milei que Claro. empatizó con la gente durante la campaña que estaba enojada con la política. Que entendió el Ahora sentimiento. dejó de hablarle a la gente, se enojó con la gente y le habla solamente a la Que política. tomó la posta Kicillof. Kicillof le habló a la gente y no a la macroeconomía, Zunino. Pero creo que una de las ventajas que tiene Axel Kicillof, que te puede gustar, ¿no? Pero siempre le habló a la gente y dentro de su lugar de economista nunca te puso palabras que no entendías, ¿no? Digo, Sí. es como El normal. problema es que es lo que propones.
Milei, si le habla a la gente, lo que propone es más ajuste. Entonces ahí tiene un problema. No puede plantear lo que planteaba en el año 2023 porque nadie se lo va a creer y además le van a pedir una rendición inmediata. En el 2023 lo que decía es, vas a cobrar en dólares, vas a estar mejor, vas a tener mejor poder adquisitivo, todo va a cambiar en muy poco tiempo. Ahora no puede decir eso y lo que está planteando es que el único camino es el que tiene. Es difícil decirle a la gente si viene más ajuste. Sí, porque romper todo te puede servir para llegar al poder, pero una vez que estás en el poder, no puedes seguir prometiendo que vas a romper todo. Tenemos un video muy interesante para compartir con todos ustedes y con la gente que no lo vio. Se van a sorprender. Esta persona que va a hablar ahora era candidato hasta ayer de La Libertad Avanza. Mira, lo compartimos. De ver cuáles fueron los errores que hemos cometido como espacio político, no solamente en la campaña, sino que también en el trayecto de estos 2 años seguramente hay cuestiones que se van a tener que modificar. Yo no puedo hablar mucho de lo que es economía y todas esas cuestiones, yo soy policía. Ahora, sí, déjame hacerte esta pregunta importante, más allá de que por ahí no puedas ir al análisis fino todavía. Sí. ¿Vos ves solo cuestiones por ahí de índole político en lo que hay que modificar o lo que quizás explica este resultado? O también ves, te pregunto porque estás mucho en el barrio, sos de conocés la tercera sección electoral, ¿ves también algo por ahí para ajustar en materia económica? Acá nosotros siempre decimos con mucha honestidad, por ahí vinculado al nivel de los sueldos o algún ajuste de más que hizo. ¿Qué ves? No, yo creo que todo tiene que ver. Mi mamá jubilada tiene 91 años y no llega a fin de mes, el día 15 para ella fin de mes. O sea... Es fuerte eso que decís igual. No, y yo digo la verdad. Todo tiene que ver, Sabemos la problemática. Nuestro presidente, Javier Milei... Pablito, ¿qué haces? Gracias por venir. Mirá con que te hago romper el hielo. ¿Te sorprende la declaración de Bondarenko o la ves algo normal y genuina dentro de una nota mano a mano? Primero que me sorprende la incapacidad de casting que tiene el gobierno para ser candidato, ¿no? Son muy malos haciendo casting de candidato. ¿Vos decís que tiene un mal reparto? No, negro, pero uno más peor que el otro, más peor que el otro, dice mi abuelo. 24 horas de haber terminado la elección es esta nota. Sí. No, pará, esta nota es hoy de la mañana, 12 Por eso, horas. perdón. 12 horas. Quería, no, pero quería contarle a la gente que es posterior, no es que agarramos un archivo del jueves. Solo acoto algo y después lo dejo a Pablo. Sí. Lo eligieron a Bondarenko para hablar de inseguridad. Sí. Y fue al otro día a hablar de lo mal que está la economía y que la gente no llega a fin de mes. Sí, un crack. Incluso diciendo que no sabe economía. Sí. No, a ver, creo que pasa algo. La elección de ayer expresa, entre otras muchas cosas, que después algunas ya las hablaron ustedes, otras podemos hablar de vuelta, expresa que no hay un gobierno gobernado por un sistema político. Y la verdad, la palabra política viene del griego, dejame una evocación agrandona para los viejos que están mirando, polis. O sea, los asuntos de la ciudad, eso es la política. Gente acostumbrada a gobernar el colectivo. Estos son todo un improvisado enorme, de Javier, Karina... Los Menem, como dice Fantino, tienen voracidad genética, pero para gobernar en serio no. Y eso te pasa factura alguna vez. A ver, vos podés ganar con una fantasía una elección, sobre todo si encontrás en el país como está el 2023. La podés ganar. A lo que voy, de ahí a gobernar, no. Y yo creo que hay que... Hoy, mira, venía pensando en ustedes en el programa y lo primero que quería decir era, a mí me sorprende todavía lo que pasa con el electorado o con el votante más duro de Libertad Avanza, que estaba indignado porque la gente decidió seguir cagando en un balde. Y yo imagino que hablan de mucha gente que ve Crónica, por ejemplo, porque hablan así de la gente que vive en el conurbano, en los barrios populares. Y digo, a ver, hay una parte de la sociedad que realmente cree eso, minoritaria, pero no intrascendente. Eso nos trajo este gobierno. Y este gobierno, a ver, lamentablemente se va a ir y va a dejar más gente cagando en un balde. Y encima cagada de hambre. Hay un tema, no sé qué piensan ustedes, y tenemos este tuit de Dan para compartir que hace referencia a lo que les voy a decir. Me parece también esto de que no saben gobernar o que son amateur en lo que es gobernabilidad, también te lo demuestran cuando meten la pata y no saben capitalizar esa metida de pata. Porque acá lo tenemos a Dan metiendo más leña al fuego. Dan, uno de los tuiteros más importantes del grupo. Exacto, no me gusta decirle gordo, pero sí, el flamante él se llama así, así mismo. @el Gordo Dan. Por eso no. El flamante diputado electo por La Libertad Avanza le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina un día después de la elección. Es decir, le tira más leña a la interna que tienen justamente dentro del partido, en vez de decir,
Mirá, viste que no somos candidatos que están tan alejados de la realidad. Estoy de acuerdo con el Vamos- gordo Dan. ¿Qué? Estoy de acuerdo con el gordo Pero me Dan. parece qué lo que... sentido? Mira, a ver, en este caso, Pará, ¿sabes pará. por qué? ¿Sabes cuántas notas dio Maximiliano Decilo Bondarenko más en este despacio, tiempo? Miguel, cuando digas ese tipo de Estoy cosas. muy de acuerdo con el gordo Dan. ¿Por Claro. qué? Porque Bondarenko dio muchas entrevistas y en ninguna de las anteriores dijo que el país estaba mal, dijo que su mamá no llegaba a fin de mes. Entonces, esto ocurre después de que pierden. Un poco le está soltando la mano. Vos podés decir que llamarle traición es demasiado, puedes decir lo que sea. Pero no es la primera vez que Bondarenko va a dar una entrevista. Se hartó de dar entrevistas y nunca reconoció nada del gobierno de Milei. Dijo que todo era fantástico. Ya sé, Démosle pero un podrías punto a haber favor. aprovechado esa situación, Zunino, aprovechado esa situación para demostrar que no están tan alejados, de que es cierto, a mí también me pasa lo que te pasa a vos, de demostrar cierta empatía, que es lo que lo llevó a perder estas elecciones. Estamos hablando que... Pará, pará, Pero estamos démosle un leyendo, punto a favor, estamos leyendo Pablo. la pantalla un posteo. Sí. Un posteo. O sea, el tipo que habla por el gobierno es un tipo que era tuitero, que sigue siendo tuitero. Te quiero escuchar. Ese señor. es el No, gobierno. no, Estoy solo para- le quiero dar un punto a favor a Bondarenko. Sí. El gordo Dan habla desde Twitter, coincido con Pablo. Bondarenko quizás caminó la tercera sección electoral y se encontró con una realidad que no conocía. Se dio cuenta. Y yo se creo dio que- cuenta. Puede ser. Pero pará, pero ¿por qué decimos que se dio cuenta? Antes no se, quizás se dio cuenta de siempre y no lo dejaban No, hablar no, así. claramente siempre lo supo. Es un hombre que vive en Florencio Varela, no puede no ver la realidad, digamos. Era un chiste, lo mío Claramente, era un chiste. No, ahora pero- mucha no, gente pero- son amigos del campeón y ahora perdió las elecciones. Además, resta decir que ellos hicieron una campaña, en vez de hablar de la gente, de los problemas que tenemos los argentinos, en decir kirchnerismo nunca más. Primero meterse con el nunca más, ¿no? Que es una aberración. Es una aberración porque es un logro de la democracia el nunca más. Pero a eso le sumás que hicieron una campaña absolutamente ideologizada, proponiéndole a la gente exterminar o eliminar una fuerza política. Aparte Claro. de antidemocrática, no le estás hablando de nada, digamos, ¿no? Al que no llega a fin de mes, al que le sacaron los remedios, al que